Buenos días, Canarias, de nuevo. Vamos a hablar ahora de un conflicto laboral de que estamos muy pendientes. El tiempo corre y el Gobierno de España sigue sin sentarse a negociar con los estibadores. Mientras tanto, los trabajadores han retrasado una semana el inicio de la huelga a la espera de que se produzca un acercamiento. Nosotros hemos querido acercarnos al sector y conocer en qué consiste el trabajo de un estibador a través de un reportaje elaborado por Patricia Santana, que se encuentra esta mañana con nosotros. Patricia, para empezar, buenos días. Para hacernos una idea, ¿cuántos estibadores hay en Canarias? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeras. Pues es un sector con muchos trabajadores en general. En España hay un total, Estíbaliz, de 6.000 estibadores y en Canarias, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que es donde nos vamos a centrar en ese reportaje, hay 195 estibadores, mientras que en el puerto de La Luz y de Las Palmas, que para que se hagan una idea es el quinto en volumen de trabajo de todo el país, hay 476 trabajadores. El quinto, o sea, solo por detrás de puertos tan importantes como el de Barcelona, Algeciras o Valencia. Trabajo para el que se necesita, Patricia, una formación muy precisa. Sí, una formación muy específica, porque para ser estibador, aunque los requisitos iniciales no son excesivos, no hay que tener una formación demasiado amplia, es decir, con ser mayor de edad y tener el carnet de camiones es suficiente, pero sí que es cierto que desde el primer día en que se entra al puerto a trabajar hay que recibir formación constante, y más en estos años en los que las tecnologías y los avances han entrado con tanta fuerza, pues en prácticamente todos los sectores, también en este. De hecho, el trabajo manual se ha visto reducido al mínimo y la formación es constante, es a diario, además, para poder mejorar, avanzar y ascender en todos los puestos que tiene el puerto de Santa Cruz y todos los puertos de España, para poder mejorar e incentivar al trabajador. Que, por cierto, además en ese reportaje veremos también a los riesgos laborales a los que se enfrentan. Sí, porque a priori puede parecer que el trabajo del estibador es un trabajo sencillo, de descarga, de carga, de apilar, que es lo que significa en concreto estibar, pero es cierto que no solo trabajan con sustancias peligrosas, tóxicos, mercancías de mucho tonelaje. Estamos hablando de que en una jornada de 6 horas, que es lo que suele trabajar como mínimo un estibador, puedes cargar 180 toneladas, 180 contenedores llenos de mercancías peligrosas. Y ahora vamos a ver ya Un día en la estiva, que es ese reportaje donde vamos a ver todos los ingredientes que tiene que tener un estibador y al conflicto que, como decías al principio, se enfrentan en este momento. Mi día a día como estibador empieza todos los días a las 6 menos cuarto de la mañana, suena mi despertador. Sobre las 6:30 estoy llegando casi todos los días a Santa Cruz y voy derecho al salón de nombramientos. En el salón de nombramientos, sobre aproximadamente a las 7 de la mañana, nos dicen si vamos a trabajar o no vamos a trabajar en esa mañana. Los planes en tu vida diaria y cualquier cosita que quieras hacer, pues depende del trabajo. No puedes hacer planes, no tenemos una previsión de saber cuándo vas a trabajar y cuándo no. Cobramos en base a la producción que tengamos en cada jornada de trabajo. 195 estibadores trabajan actualmente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, de los casi 2.000 que llegaron a ser en los años 80. Para acceder a un puesto de estas características hay que ser mayor de edad y estar en disposición del permiso de circulación de camiones. Tras aprobar las oposiciones, la clave está en la formación. La formación del estibador es prácticamente una formación en el día a día. Hemos pasado en los últimos años por diferentes tipos de maquinaria. Ahora mismo, con la llegada de las tecnologías, todo está cambiando todos los días y tenemos que estar en constante formación para saber adaptarnos a los momentos en los que vive la estiva. Un solo equipo de trabajo puede mover una media de 180 contenedores durante una jornada de 6 horas. Los riesgos son múltiples, pero la mayoría de accidentes están relacionados con caídas. Los equipos de protección individual son obligatorios. Es un trabajo con el que hay un alto riesgo laboral, ¿no? Estás manipulando contenedores de 30 toneladas, incluso algunas veces de más, y sabes que un accidente en esos casos puede ser fatal. El 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que ha derivado en que el Gobierno de España haya decidido tramitar a través de un decreto ley la liberalización del sector de la estiba. Los estibadores quieren negociar un acuerdo y ejercerán su derecho a la huelga si no llegan a un punto de encuentro. Víctor, ¿cuántos años llevas trabajando como estibador?
Pues yo ahora mismo llevo 19 años trabajando en la Estiba y bueno, la verdad es que el tiempo pasa muy, muy rápido. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo desde que empezaste hace 19 años? ¿Hay menos demanda, hay más demanda? ¿Es igual? Hombre, la demanda ha bajado porque, bueno, antes había mucha construcción en la isla, en todas las islas, en toda Canarias, y la verdad es verdad que ha bajado sobre todo en ese sentido, en que eso llevaba mucho carga de trabajo, ¿no? ¿Qué supone para un canario que recibe prácticamente todo del exterior el que el puerto, por ejemplo, se quedara parado, no te digo 2 días, sino una semana o 15 días? Hombre, supone mucho, porque date cuenta que todo, el 90 y pico % de lo que nos está entrando en la isla entra por los puertos, con lo cual la responsabilidad, por supuesto, que tenemos es demasiada. Entendemos que esa demanda no se puede cortar. A una sociedad como la nuestra no podemos cortarle de raíz que no tenga suministro en cualquier otra cosa, desde lo que tú te pones, que bueno, no es primera necesidad porque todos tenemos ropa evidentemente, pero sí lo que comemos. Con respecto al decreto ley que se está forjando desde el Estado y que podría entrar en vigor, ¿cómo cambiaría el trabajo de la Estiba? ¿Qué implicaría para ustedes? Pues que cambiaría radicalmente cómo conocemos hoy la Estiba, porque nuestra productividad va ligada a los salarios. Eso que nosotros recordemos, somos totalmente privados, no pertenecemos a ningún ente público. Lo que estamos demandando es primero que se subroguen los empleos, que eso es la principal demanda de cualquier trabajador normal, y por otro lado en temas de seguridad también, porque queremos saber si la persona que hay al lado nuestro trabajando tenga la misma formación y las mismas garantías de seguridad, de productividad que tenemos actualmente. Nosotros hemos puesto desde el minuto 1 solución a la demanda de la sentencia, y lo que esperamos es que recapaciten y vean que el sector, que los partidos políticos, todos los portavoces de los partidos políticos están diciéndole siéntese a dialogar, a negociar, y sepan qué es lo que están haciendo con un sector que es productivo, es seguro, que ha crecido mucho en estos últimos años y que sigue siendo un gran potencial en toda España. En los puertos canarios, el 40% de la plantilla es descendiente de estibadores. Sabemos la repercusión que nuestro trabajo tiene y creemos que no hay problemas para que nuestra parte en esa sociedad todo vaya bien. Siempre hemos puesto arrimado el hombro y así va a seguir siendo. Haces de este trabajo tu vida, con lo cual el que ama su trabajo, y nosotros cada uno de los que formamos la familia de estibadores portuarios lo entendemos así. El valor de la mercancía que se mueve a través de los puertos españoles alcanza los 200.000 millones de euros al año. Puertos del Estado consiguió en 2016 el mejor año en registro de mercancías. Bueno, pues ese es el día a día del trabajo de los estibadores en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero que puede ser extensivo, Patricia Santana, a cualquier puerto del Estado. Sí, a cualquier puerto del Estado, Estíbaliz, y ya los he escuchado, 200.000 millones de euros al año es lo que mueve el tráfico de mercancías en todo el país, así que se hacen una idea de la importancia que tiene el trabajo de un estibador. Y para dar ese dato que recordamos del reportaje, el 90%, casi todo lo que llega a Canarias viene de fuera, desde una pieza de un televisor hasta una prenda de ropa. Pues gracias, Patricia Santana, buenos días. Buenos días. Bueno, en poco más de 5 minutos, Pilar, hemos visto cómo es la jornada laboral, cómo es el día a día de un estibador en nuestros puertos. Y vamos a conocer a Estíbaliz un poco más sobre su trabajo y también cómo está el conflicto a día de hoy. Y para eso tenemos a Antolín Goya, que nos acompaña esta mañana, es el presidente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Muy buenos días, señor Goya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero, queremos saber en qué punto, ahora vamos a conocer un poco más el trabajo del sector, en qué punto nos encontramos. Al final el Real Decreto Ley de reforma de la Estiba se va a llevar este jueves al Congreso de los Diputados. De momento, hoy no cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, puede que no salga adelante. En ese caso, ¿desconvocarían la huelga? Bueno, el principal objetivo de la huelga es precisamente que se abra una mesa de negociación. Si eso no ha ocurrido, desgraciadamente, por la actitud, como te comentaba el otro día, dictatorial del Ministerio y de falta de acuerdos, ya no solo con los estibadores, sino con el resto de los grupos, y si el jueves pues eso se plasma en una votación contraria, el decreto deja de existir y por lo tanto no hay un motivo para poder mantener esas huelgas, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que haya
que se cumpla con la sentencia europea, pero que se haga a través de una negociación y de una fórmula que permita tener futuro a nuestra profesión. Si no hay decreto, evidentemente no hay un motivo para estar en huelga y hay un motivo para hacer un ejercicio de responsabilidad. Bueno, si no hay decreto, vuelven a hacer historia, porque el sector de la estiba ya en el año 79 también le ocurrió algo parecido, señor Goya. Bueno, los orígenes de Coordinadora, que es el sindicato de los estibadores portuarios que yo presido en este momento, viene precisamente desde ese punto, ¿no? De cuando en un momento determinado los estibadores portuarios se encontraron con un decreto ley que los dejaba a todos en la calle de un día para otro. Esto ha sido muy parecido, además con una falta de negociación, incluso una falta de garantizar lo mínimo que se le puede garantizar a cualquier trabajador en este país, y nos coloca en tiempos históricos recordando lo que ya ocurrió a gente que estaba antes en nuestro puesto, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con el resto de grupos parlamentarios y creemos que lo que estamos planteando es lo suficientemente lógico como para que la votación salga contraria a los intereses del Ministerio de Fomento. Y ojalá pues la votación sea no al decreto y hagamos pues un tema histórico en este país, ¿no? Estamos viendo imágenes de cuando usted se reunió con el presidente del Gobierno de Canarias, porque claro, aquí en Canarias, dependiendo del 90% de todo lo que importamos, también lo que exportamos es por puerto, pendientes estamos todos, que le hemos preguntado a usted un montón de veces que si estaba garantizado el abastecimiento, que en caso de que haya finalmente una huelga no nos va a pasar nada. La última vez usted que vino comentaba que bueno, se respetarían en ese caso servicios mínimos y que ya ha ocurrido en otros momentos por mal estado a lo mejor del mar, que no se ha podido trabajar determinadas horas. Sigue garantizando que el abastecimiento va a ser correcto en caso de que finalmente la huelga se celebre. Miren, por supuesto que sí. Yo creo que dentro de la campaña que ha intentado poner el Gobierno en marcha para manchar el buen nombre de los estibadores portuarios, pues hay un montón de intervenciones que vienen fuera de tono, en algunos de los casos planteando cosas que ni siquiera son ciertas. El otro día oía al presidente de FEPECO diciendo que les tardan 3 meses los contenedores llegar aquí. Sí, están hablando de que ya hay retrasos, de que hay una huelga encubierta. Pero eso no es cierto, no hay ningún contenedor que tarde 3 meses por ninguna acción de los estibadores portuarios y además estamos en disposición de aclararlo y de ponerlo de manifiesto con quien sea. Precisamente la reunión con el presidente del Gobierno, en lo que las ambas partes nos pusimos de acuerdo, es en crear una comisión de seguimiento por si se diera algún caso particular en el que pasara algo extraño, que lo pudiéramos aclarar y solucionar. O sea, el ejercicio de responsabilidad que hemos hecho los estibadores durante todo este periodo, cuando nos están amenazando con despedirnos en los términos que lo están haciendo, como si no tuviéramos ningún derecho en este país, y además estemos garantizando ya no solo la productividad, sino también el abastecimiento, es un ejercicio de responsabilidad, y lo menos que podríamos esperar es que parte del empresariado e incluso las administraciones públicas hicieran el mismo ejercicio que hemos venido realizando los estibadores. Pero Europa exige. ¿Qué va a pasar a partir de ahora si ese Real Decreto Europa exige y va a seguir exigiendo, y nosotros exigimos al Gobierno que haga un cambio en la normativa. O sea, a nosotros nos parece un dispendio que España haya tardado 2 años y medio en solucionar algo que lo podía haber hecho hace mucho tiempo atrás. Es necesario reformar la ley y es necesario adaptarnos a los requerimientos de la sentencia, pero eso se puede hacer sin tener que destruir el empleo de los estibadores, sin tener que botarlos a la calle con fondos públicos como lo que están planteando, y además sin garantizar que los nuevos trabajadores tengan una formación específica, práctica del puerto que garantice ya no solo su seguridad, sino la seguridad de todos aquellos que trabajan con él. Bueno, vamos a meternos un poco más para conocer el sector de la estiba. Ya hemos visto este reportaje de Patricia Santana, pero nosotros a lo largo de estos días lo que se le ha criticado, y me gustaría saber cuál es la opinión, es el trabajo, entre comillas, pues que hacen los estibadores en cuanto a la selección de personal, que es cerrado, que al final termina siendo familiar, que incluso se les ha dicho que los salarios son demasiado elevados. ¿Usted qué tiene que apuntar a tantas críticas que ha recibido? Mire, como le decía, se ha intentado una campaña de menospreciar nuestro nombre y de intentar contar cosas del colectivo de estibadores portuarios que para nada tienen que ver con la realidad. Primero, nosotros no somos quienes contratan absolutamente a nadie en los puertos. Nosotros somos los empleados. Las empresas estibadoras tienen una concesión administrativa, son las que están autorizadas a hacer la carga y la descarga de los barcos, y para eso contratan a trabajadores que somos nosotros. Esos trabajadores están en su sociedad estiva, que es de ellas, de las empresas estibadoras, y ellos en su consejo de administración deciden en cada momento si contratan más, si contratan menos, en qué forma lo hacen. Para nada es un control de los estibadores portuarios. Como te decía, nosotros somos los empleados de este sector y no somos los contratadores. El tema de los salarios es otra parte de la campaña de difamación que han intentado poner sobre la marcha. Nosotros hemos explicado en muchísimas ocasiones cuál es nuestro sistema retributivo. Un sistema retributivo que tenemos por un convenio colectivo que pactamos con esas empresas.
y que en la medida de que ellos tienen más beneficio y tienen más ganancias, nosotros somos partícipes porcentualmente de eso, y en la medida de que hay menos actividad y tienen menos ganancias, pues nuestros salarios bajan automáticamente, directamente de la misma manera que baja la actividad. Lo que se ha intentado es demonizar nuestra posición, planteando como que esa empresa la controlamos, hacemos lo que nos da la gana y solamente entran nuestros hijos al puerto. Miren, el puerto de Santa Cruz hace más de 11 años que no entra nadie, y no entra nadie porque las empresas han decidido que con el personal que tienen ya les sobra, pero si hubiese hecho falta más personal, ya hubiesen contratado y hubiesen elegido ellos, como lo hicieron en aquel momento, quiénes son sus trabajadores. Entonces, para ser estibador, ¿qué se necesita? Escuchamos en el reportaje, por ejemplo, que basta con ser mayor de edad y tener un permiso de circulación de camiones. Bueno, en este momento hay, además de eso, hay dos consideraciones más. Hacía 12, 13 años solamente hacía falta el permiso del C1 y ser mayor de edad y tener como mínimo el graduado escolar o la educación secundaria obligatoria. Ahora se ha incrementado la ley de hace 4 años, el nivel formativo, necesitas un FP mínimo y además necesitas el equivalente a un certificado de profesionalidad que también te permitiría poder presentarte a las pruebas de acceso. La realidad es que lo que se necesita luego en el puerto no es tu nivel formativo teórico, lo que necesitas es un nivel práctico que te garantice que cuando mueves esa maquinaria a la velocidad que lo vas a hacer, tú estás en seguridad y estás poniendo en seguridad al resto de tus compañeros. ¿Cuánto puede pesar un contenedor lleno y uno vacío? Bueno, en función también del contenido, me imagino. El más pequeño de los contenedores vacíos está en torno a los 2.000 kilos. El aparato con el que lo coges, que es el Sprader, esa cosita amarilla que va por arriba, eso está en torno a los 30 toneladas, hay desde 12, 20, o sea que esas 24, 25 toneladas con un contenedor vacío, lo estás moviendo a 30 metros segundo. O sea, es muy importante que tú estés muy preciso en lo que estás haciendo, que estés muy concentrado en lo que estás haciendo, que tu mente esté concentrada en lo que estás moviendo en aquel momento, porque a tu alrededor hay muchos otros trabajadores que también están moviendo mucha carga, mucha maquinaria y que están en constante peligro unos con los otros. ¿Es cierto que no hay mujeres estibadoras? No, no lo es cierto, no lo es cierto. No lo es cierto, es otra gran mentira que se repite constantemente para intentar colocarnos como si fuéramos un colectivo machista. Es cierto que hay puertos donde no hay mujeres estibadoras. Por ejemplo, el puerto de Santa Cruz de Tenerife no tiene ninguna mujer estibadora. Pero es cierto que el puerto de Santa Cruz de Tenerife, como te decía antes, hace 12 años que no hay 11 años que no hay un solo ingreso. La situación de trabajo físico que había hace 12 o 13 años no es la situación que hay en este momento, ha ido cambiando. Lo normal hubiese sido que si la actividad hubiese seguido creciendo y hubiesen habiendo ingresos, pues se hubiesen incorporado las mujeres. El propio sindicato ya exige a las empresas que tengamos un plan de igualdad. Por ponerte un ejemplo, en el puerto de Valencia hay más mujeres que los estibadores que hay en Tenerife. Hay 250 compañeras que realizan su actividad de forma natural, como cualquier otro trabajador portuario, perfectamente integrada. Pues Antolín Goya, el presidente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, gracias como siempre por atendernos y vamos a estar pendientes a ver si finalmente se desconvoca la huelga y llegan a un acuerdo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante poder tener la oportunidad de explicar lo que verdaderamente hay, ¿no? Porque lo que se ha intentado, como decía, es muchas veces repetir una leyenda urbana con el único objetivo de menospreciar un colectivo como somos los estibadores. Bueno, pues mucha suerte. Muchísimas gracias.